Buenas tardes, amados hermanos. Qué gusto podernos volver a encontrar en este espacio precioso que cada día tenemos para que meditemos la palabra del Señor. Tenemos un regalo precioso en este tiempo de experimentar la gracia y la bondad de Dios sobre nuestras vidas y el acercamiento que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, entendiendo el propósito que Él tiene en este tiempo tan maravilloso, que nos está llamando a venir en pos de Él, nos está convocando para venir en pos de su corazón. Y qué hermoso que tenemos este privilegio de poder tener un maná diario, de poder tener cada día esa porción de parte de Dios que alimente nuestro espíritu, que nos alimente con la vida de Dios. El Señor cada día puso maná en el desierto y cada día ellos tenían que ir y tomar la porción para el día, porque solamente servía para ese día. Y qué hermoso que Dios nos está dando cada día una porción para alimentarnos, una porción para fortalecernos, y que no solamente sea tomar el maná en tiempos de dificultad, sino en todo tiempo, porque hemos sido llamados a comer de este alimento día y noche, como está escrito: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que lo guardes, para que lo procures, es lo que dice la Escritura. Así que les envío un abrazo muy especial, deseando con todo el corazón que el Señor les continúe fortaleciendo en estos tiempos y nos haga muy sensibles a su voz, a lo que Él quiere con nosotros y al llamado que nos está haciendo. Así que te invito para que oremos juntos por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras familias, por nuestra nación. Padre, te damos muchas gracias por derramar tu bondad en este día sobre nosotros. Muchas gracias por manifestarnos tu misericordia. Muchas gracias, Señor, por manifestarnos tu bondad, tu amor inmerecido. Muchas gracias, Dios, por la obra que estás haciendo. Permítenos estar con esa convicción en nuestro corazón de que tú que empezaste en nosotros la buena obra, tú mismo la vas a perfeccionar todos los días hasta la venida de Jesucristo. Señor, te agradecemos que en esta tarde nos permitas una vez más, Señor, venir a tus brazos y venir a tu presencia. Que nos permitas un acercamiento a ti, Señor, para recibir de ti la sabiduría, el entendimiento, para recibir de ti la dirección que nos conduzca hacia tu corazón, Señor. Tú has dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente tú nos puedes conducir hacia tu corazón, solamente tú nos puedes conducir hacia tu presencia. Guíanos en esta hora, Señor, a oír tu corazón. Guíanos a oír, Señor, tus palabras de vida, Señor, atrayendo nuestros corazones a ti, dándonos entendimiento. Solamente, Dios, a cada uno de los que te estamos buscando, sino a aquellos corazones que en este tiempo estás preparando para ti, a esos corazones que estás haciendo terreno fértil para que tus palabras, oh Dios, sean sembradas en ellos y den fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. En tus manos queremos poner, oh Dios de los cielos, Señor, a todos los dirigentes de nuestra nación, rogando que sea tu mano guiándolos, dándoles sabiduría, entendimiento, para que en medio de todas estas circunstancias puedan tomar las decisiones más acertadas, Dios, para poder, bendito Dios de los cielos, Señor, enfrentar toda esta situación de tu mano. En especial que sea una oportunidad, Señor, para que aún los que están en preeminencia, Señor, puedan reconocer que dependemos del Dios Altísimo. Un día hiciste una obra maravillosa con Nabucodonosor. Le abriste sus ojos para que el gobernante de aquella época pudiese entender que tú eres el Dios que quita y pone reyes, que tú eres el Dios que haces como quieres. Y Señor, que puedas darle entendimiento a nuestros gobernantes, no solamente de cómo decidir y actuar, sino entendimiento para conocer que tú eres el Dios que sostiene el universo. Padre, permítenos adorarte en esta tarde. Permítenos reflexionar en las letras de estas canciones que nos has permitido ir meditando y en las que nos hablas, Dios, de la obra, del amor, de la gracia, de la bondad
que tú has manifestado en nuestras vidas, Señor. Que por favor, bendito Rey de los cielos, nos guíes a meditar con nuestro corazón, Señor, la letra de estas canciones, para que no sea solo letra o solo música, sino sea, Dios de los cielos, un entendimiento que nos lleve, oh Dios de los cielos, a ver tu gloria y a escuchar tu corazón, Señor. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me que sigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Maravilloso, Señor, así es tu amor sobre cada uno de nosotros, Señor. Un amor por el que no podemos pagar, un amor que no puede ser comprado, un amor, Señor, que ha sido dado de una manera maravillosa para alcanzar nuestras vidas y nuestros corazones, para atraernos en pos de ti, Señor, para llevarnos a la vida eterna, para llevarnos, oh Dios, hacia tu corazón, para llevarnos hacia tus brazos maravillosos de amor, para que te conozcamos, oh Dios de los cielos, porque esa es la vida que nuestro corazón necesita, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Y tú nos estás llamando, Señor, a conocerte,
Nos estás llamando a intimar contigo. Nos estás llamando, Dios, a comunión. Nos estás llamando a la búsqueda de tu rostro y de tu presencia. Nos estás llamando a envolvernos a ti de todo nuestro corazón. Por favor, Señor, guíanos a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra traiga luz, Señor, que alumbre nuestro camino para correr a tus brazos. Ayúdanos a entender, Señor, cuál es el camino que tú nos vas alumbrando, sino el camino que nos lleva hacia ti, el camino que nos lleva hacia tu corazón, el camino que nos lleva hacia tus brazos, hacia tu presencia, Señor. Danos entendimiento, Señor, y quita las distracciones que nuestro corazón pueda tener en este tiempo y permítenos estar absolutamente enfocados en ti, Señor. Permite, Dios, por tu gracia, que esta palabra alumbre nuestro espíritu, Señor, y traiga luz, Señor precioso, que traiga conocimiento vivo y real de quién eres tú a nuestras vidas, Señor. Padre, te bendecimos, te pedimos la guía, Señor amado, que seas tú el que nos guíes en el estudio de tu palabra y seas tú el que nos hables a lo profundo del corazón, Señor. Te damos gracias y en tus manos quedamos con gratitud en el santísimo, precioso, glorioso, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de nuestro Dios que nos escogió según el puro beneplácito de su voluntad, como dice la Escritura. Amados, nosotros estamos viviendo tiempos cruciales. No solamente está viviendo tiempos cruciales el mundo entero, está viviendo tiempos cruciales la iglesia del Señor Jesucristo. Porque la Escritura siempre ha dejado ver que cuando Dios se propone hacer algo, con los primeros que se propone hacerlo es con su pueblo. Y Dios está haciendo algo en el corazón. Y en los primeros que lo quiere hacer es en el corazón de su pueblo. Su pueblo necesita una cirugía de corazón. Su pueblo somos los que necesitamos una profunda transformación. Su pueblo somos los primeros necesitados en recibir de parte de Dios una impartición de esa vida gloriosa de Él. Y asimismo Dios está también atrayendo a muchos corazones hacia Él. Dios está haciendo una convocatoria extraordinaria y maravillosa que nos tiene que llevar a meditar con seriedad acerca de nuestra relación y de nuestro caminar con el Señor. Tenemos que dejar de mirar tanto alrededor y tanto pensar que lo que está aconteciendo es porque Dios quiere hablarle a otros y no olvidarme de que tal vez al primero que Dios quiere hablarme es a mí. Al primero que Dios quiere exhortar es a mí. Al primero que Dios quiere llamar es a mí. Al primero que Dios quiere atraer hacia su corazón es hacia mí. Nosotros miramos hacia afuera como Dios está realmente hablando con contundencia y aún sobre los personajes más influyentes, hablando humanamente sobre la faz de la tierra. Dios les está haciendo cambiar de dirección, les ha tocado cambiar de dirección. Vemos cómo el presidente de los Estados Unidos se había apremiado a decir que rápidamente necesitaban volver a fortalecer la economía y a seguir adelante. Pero le tocó hacer un cambio, un alto y un cambio para darse cuenta que no, que hay que hacerle un alto a esos aspectos y que hay que irnos en otra dirección. Lo que antes pensaba de una manera, ahora su discurso ha tenido que cambiar. Y ha tenido que cambiar porque ahora se han percatado de que este asunto del COVID-19 es un asunto de vida o de muerte. Si no es un asunto que se atienda con seriedad, va a ocasionar mucha mortandad. El presidente de Brasil, la nación más grande de Sudamérica, la más poblada del continente suramericano, también tuvo que cambiar su discurso de hablar del COVID-19 como una simple gripita para ahora empezar a abordar la urgencia de cambios y entender que esto es un asunto de vida o de muerte. Pero amados,
Si el mundo está pensando que el COVID-19 es un asunto de vida o de muerte, cuánto más el llamado de Dios para nosotros a entender que esto de tener una relación con Dios es un asunto de vida o de muerte. Porque ciertamente el COVID puede afectar el cuerpo, pero el asunto de nuestra relación con Dios puede afectar nuestra eternidad. Por eso aún es más importante. Si debemos prestar atención al COVID-19, cuánta mayor atención necesitamos prestar a Dios en este tiempo. Cuánta mayor atención al llamado que Dios nos está haciendo. El llamado que Dios está haciendo a nuestros corazones. Es un llamado que Dios te está haciendo a ti. Es un llamado que me está haciendo a mí. Muchas veces lo que queremos es mirar muchas cosas y tal vez lo que queremos mirar aún al acercarnos a Dios es cuál es la respuesta, cómo va a ser la salida de esta situación. Y tal vez Dios, acercándome a Él, no me quiere hablar de la situación, me quiere hablar de Él. Qué tremendo. Tantas veces nosotros venimos con un pensamiento hacia Dios y Dios tiene otro pensamiento hacia nosotros. Nosotros venimos a que Dios nos hable de muchas cosas. Y cuando venimos a Dios, muchas veces Dios me quiere hablar de una sola, la que me es necesaria. Me quiere hablar de Él. Me quiere dejar ver su corazón. Me quiere mostrar su amor. Porque es todo lo que mi vida necesita. Si eso es puesto en orden, entonces Dios va a poner en orden todas las demás cosas según su voluntad. Y entonces estaremos verdaderamente confiados. Porque estaremos con los ojos puestos en el Señor. Amados, estamos recibiendo un llamado muy serio de parte de Dios. Un llamado muy contundente que primero es a la iglesia, pero juntamente Dios está llamando a mucho pueblo a volverse a Él. Gente que no le había conocido, Dios le está llamando a conocerle. Gente que había oído al Señor, pero no había prestado atención a su llamado. Ahora es tiempo de prestar atención, de darse cuenta que este es un asunto serio en el que Dios está llamando y convocando toda mi disposición para venir a Él. Así como debemos tener toda la disposición para las prevenciones y para todas las indicaciones que se nos están dando en lo natural para ser resguardados, de la misma manera necesitamos atender a las indicaciones que Dios nos hace a través de su palabra y a la convocatoria que nos está haciendo para venir en pos de Él, para venir en pos de su corazón. Porque muchas veces lo que estamos esperando es que se nos muestre cómo volver a la normalidad. ¿Y sabe qué es lo que nosotros necesitamos? Que Dios nos muestre cómo volver, pero a la normalidad, con una relación con Él. A esa relación que Él planeó desde la eternidad. A esa relación que Él quiere tener contigo y conmigo, donde no haya intermediarios en el medio, donde no haya haces bajo la manga, donde no haya otros intereses por los cuales yo me quiero acercar a Dios más que Él, más que lo que Él es, más que el deseo de estar junto a mi Hacedor, junto a mi Formador, junto al que le dio aliento a mi ser, junto al que hizo posible que yo existiera, junto al que hizo posible que yo pudiera tener vida, y no solamente que tuviera existencia, sino que al enviar a su Hijo ha hecho posible que yo pueda tener vida y vida eterna. Qué maravilloso. Amado Dios, amados, necesitamos rogarle a Dios que nos dé corazón en este tiempo para Él. Corazón para mirarle, corazón para conocerle, corazón para alimentarnos de Él, corazón para aprender en medio de toda esta situación qué es lo que Dios está buscando. Porque a un pueblo que estábamos entretenidos y ocupados con demasiadas cosas, el Señor nos ha hecho detener. Esto es algo de Dios, ha venido de la mano de Dios. Dios ha provisto este escenario y ha provisto este escenario para que nos detengamos de todos los afanes que han tenido nuestros corazones tras tantas cosas vanas y vacías que se convirtieron en algo esencial e importante en nuestras vidas, pero que no aportan vida a nuestro corazón. Y por muchas de ellas hemos dejado una relación con Dios. Se nos acabó el tiempo para buscar a Dios, pero hermoso, Dios nos está mostrando su amor. En medio de toda esta situación, Dios está manifestando una gran misericordia y un gran amor, porque todo aquello
que me lleve a acercarme a Él, todo aquello que me lleve a mirarlo a Él, es una gran misericordia de Dios para nuestras vidas. Amados, continuemos en el Salmo 119, 49. Hemos venido hablando de la palabra en la que el Señor nos ha hecho esperar. La palabra que Dios nos ha llamado a abrazar, pero que necesitamos que Dios mismo nos alumbre cuál es esa palabra. Porque hemos visto que nosotros tomamos muchas porciones de la Escritura para acomodarlos a ciertas circunstancias, y yo creo, hay momentos donde Dios trae palabras específicas para sostenernos, pero hay una palabra muy profunda que Dios ha traído para sostenernos eternamente y para siempre. Dice el Salmo 119 en el verso 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Verso 50, ella es mi consuelo en la aflicción, porque por tu dicho me has vivificado. Hay una palabra en la que Dios ha hecho poner nuestra esperanza, en la que ha hecho poner nuestra confianza, en la que ha traído seguridad a nuestro corazón, y lo veíamos en el tema anterior, cuál era la palabra, y vamos a ahondar un poco más en ello. Acompáñeme a 1 Corintios, capítulo número 15, en el versículo número 58, y le animo a que pueda tomar tiempo de tomar apuntes, tomarse el tiempo de meditar luego estas palabras y decirle: Señor, tráeme luz sobre todo esto. Señor, déjame ver todo lo que tú quieres con todas estas palabras que nos estás hablando. Señor, no quiero ser solamente un oidor olvidadizo, de que escuchamos y escuchamos, pero esa palabra no nos condujo en ningún lugar. No, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a todo mi camino. Estas palabras de Dios nos han sido dadas es para darnos una dirección, y esa dirección es hacia el corazón de Dios. Hacia allí es hacia donde Dios nos quiere dirigir. Cuando la Escritura dice que tenemos libre acceso al lugar santísimo, hermoso, ese acceso no se dio sino por la obra maravillosa de la cruz del Calvario, por la sangre derramada allí. Por esa sangre es que tenemos libre acceso al lugar santísimo, un acceso directo al corazón de Dios. Allí es a donde Dios nos quiere conducir, allí es a donde Dios nos quiere llevar. Pero estamos escuchando el corazón de Dios, estamos escuchando en este tiempo que es a Él hacia donde Dios nos quiere atraer. Dios nos quiere atraer hacia Él mismo, hacia su corazón. Él nos quiere tener ahí junto a su pecho, para que escuchemos su palpitar, para que escuchemos el latir de su corazón. Y es el latir de su corazón que se estremece de amor y nos hace estremecer de amor por Él. Es lo que Dios está buscando, que en este tiempo ese pueblo que ha estado tan apagado en relación con el Señor, encendido con muchas cosas, pero tan apagado en relación con el Señor, se ha encendido con el fuego del amor de Dios, para que Cristo sea su pasión, para que Cristo sea su anhelo. 1 Corintios 15, 58, leíamos al finalizar el tema anterior: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y que hemos venido hablando de una esperanza que es la fuente de la fortaleza de nuestras vidas. Que nosotros no somos un pueblo que camina por vista, sino un pueblo que camina por fe. Y que la fe nos lleva a poner los ojos en Jesús, nos lleva a conocer quién es Dios, y nos lleva a esperar apasionadamente en Él, con una confianza apasionada en quién es Dios, no en un corazón apagado, frío y temeroso, sino en un corazón encendido por el Señor. Y que aquí en este versículo estamos viendo tres cosas muy importantes para la vida nuestra. ¿A quién está dirigida esa esperanza? Y ciertamente la Escritura dice: así que, hermanos míos amados. Hermanos hace una referencia a aquellos que están yendo en la misma dirección, que están creyendo en lo mismo, a un pueblo específico, a todos los hijos de Dios, a todos los que creen en Él.
Y ahí es donde aparece una pregunta: ¿acaso todos no son hijos de Dios? ¿Acaso todos no son hijos de Dios? Y ahí es donde nosotros, al ir ahondando en la palabra, vamos a encontrar que la Escritura se hace una distinción bien tremenda y una distinción bien profunda de cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios, de cómo llegamos a ser introducidos en ese regalo tan precioso y tan maravilloso. Y la Escritura nos deja ver con claridad que no es por ningún mérito que nosotros tengamos, pero no es por nada bueno que nosotros hayamos hecho, que no es por ninguna de nuestras capacidades. Muchas veces nosotros expresamos, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos que las finanzas, la economía y las cosas materiales están bien, entonces muchas veces al ver la abundancia de las cosas materiales expresamos: uy, Dios cómo me ama. Expresamos así. Pero eso es un pensamiento sesgado, porque entonces eso querría decir que a los que Dios no les dé abundancia material, entonces no los ama. Entonces no está bajo el cuidado de ellos. De manera que el Señor me va dejando ver con mucha claridad que Él no me ama porque me llene de cosas materiales. Él no me ama porque me llene de posesiones. Él, cuando me dijo que me amaba, no estaba mirando en cuántas cosas me iba a dar. Cuando Él me dijo que me amaba, estaba con su mirada puesta en un lugar, en el Monte Calvario. Allí donde estaba derramando la vida de su mismo Hijo en favor nuestro. Donde la vida de su Hijo estaba siendo entregada por nuestro rescate. Por eso el Señor dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De manera que el Señor nos expresa su amor es a través de esa obra gloriosa que hizo en la cruz del Calvario. No para llenarnos de riquezas, sino para llenarnos de la vida gloriosa de su Hijo, que era lo que estaba haciendo allí derramado. Eso es un milagro que solamente Dios puede hacer en el corazón. Mire que lo que el Señor estaba derramando en la cruz del Calvario no era un cúmulo de riquezas para todo el mundo. Lo que el Señor estaba derramando en la cruz del Calvario era su sangre. Y la Escritura dice que en la sangre está la vida. Si Él estaba derramando su sangre, lo que estaba derramando era su vida. Y muchas veces cuando los creyentes utilizamos la expresión ser cubiertos con la sangre de Cristo, lo que estamos hablando es de ser cubiertos con la vida de Dios. La vida de Dios, que es la riqueza nuestra. La riqueza que Dios quiere traer a nuestros corazones. Y la riqueza que Dios quiere traer a nuestras vidas. Cuando llegamos a ser pueblo de Dios, la Escritura dice que no es un hombre el que puede hacer hijo de Dios a otro hombre. No es un hombre el que puede convertir el corazón de otro hombre. Es Dios mismo el único que puede hacer esa obra. A veces, osadamente, el hombre se atribuye a haber traído muchas personas a los pies de Cristo. Pero mire lo tremendo. La Escritura dice que quien viene a Cristo vino porque el Padre lo trajo, no porque ningún hombre lo trajo. Osadamente los hombres que muchas veces predicamos la palabra y compartimos, nos atribuimos algo que solamente le pertenece a Dios. Solamente somos instrumentos para hacer un anuncio, pero el que hace la obra en los corazones es Dios. ¿De qué gloriarnos? Si la obra es de Dios y para la gloria de Dios. Él es el que hace absolutamente todas las cosas. Jesucristo mismo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Cada uno de nosotros somos llevados a Cristo es por el Padre. Y somos llevados por el Padre a Cristo para que sea Cristo el que nos muestre al Padre. Porque nadie puede ir al Padre sino por mí, fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso, porque nos permite ver la relación directa que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, que todos los intermediarios. Agradecemos a Dios por quien usó para hablarme de Él, pero no para que yo me quedara viendo al instrumento, sino para que ahora quede cautivo de amor por el Señor. Felipe fue el instrumento utilizado por Dios para darle claridad al etíope eunuco de aquello que estaba escudriñando en la palabra y que no entendía cuando leía Isaías, acerca de quién está hablando de él o de otro. Y Dios llevó a Felipe
hasta el carruaje del etíope para que le diera claridad. Pero una vez aquel etíope tuvo esa claridad, Felipe fue quitado del camino y ahora seguía un camino donde el etíope tuviera una relación directa con Dios, una relación y una comunión personal con el Señor, donde podamos entender que quien me ha llevado a los pies de Cristo ha sido el Padre mismo, con su obra maravillosa, con su decisión eterna de amarme con un amor que no tiene comienzo y no tiene final, con un amor que no deja de ser, con aquellas palabras que estremecieron el corazón del profeta Jeremías, cuando escuchó de labios del Señor: con amor eterno te he amado. Por lo tanto, prolongué sobre ti mi misericordia. ¿Cuándo llego a ser pueblo de Dios? Cuando la gracia de Dios se manifiesta sobre mi corazón. Y la gracia de Dios se manifiesta sobre mi corazón para dejarme ver cuál es la necesidad que tengo. La necesidad que tengo de Dios, la necesidad que tengo de su presencia, la necesidad que tengo de su vida. Si en estos momentos Dios te ha estado inquietando a buscarlo, eso ha venido de la gracia de Dios que te está cubriendo para acercarte a Él, para acercarte a sus brazos, para acercarte a su misma presencia, para acercarte a su mismo corazón. Mira lo hermoso, ahí en 1 Corintios, en el mismo capítulo 15, en el versículo número 1, volvamos un momento allí, porque esto es muy importante, poder entender cómo Dios ha dispuesto a acercarme a Él, y cuál es la palabra que Dios me ha dado y a la que Él quiere que me aferre con todo mi corazón. Dice 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 1. No olvide que estamos hablando de que este asunto de buscar a Dios es un asunto de vida o de muerte. Y que si el asunto del COVID-19 es un asunto grave que ha puesto en peligro la vida del ser humano, ¿cuánto mayor peligro corre el ser humano si este ser humano no conoce a Dios? Si este ser humano no entiende el llamado de Dios, no entiende el mensaje de Dios, no entiende lo dispuesto por Dios. Y dice el capítulo 15, verso 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Mire lo hermoso, el evangelio que se extiende por toda la palabra escrita. Cuando camino a Emaús, Jesús iba hablando con aquellos discípulos que iban alejándose de Jerusalén y que empezaron a narrarle a Jesús todas las cosas que habían oído y que habían acontecido en Jerusalén respecto a Jesús de Nazaret. Cuando llegaron a cierto lugar, el Señor les abre las Escrituras y les muestra cómo en los libros de Moisés, como en los profetas está escrito acerca de Él, está escrito acerca de su obra, está escrito acerca de su sacrificio, está escrito acerca de aquello que acababa de acontecer y que estaba tan fresco en el camino de aquellos que iban alejándose de Jerusalén. Mira lo hermoso, Dios nos abre la Escritura para que podamos encontrar en ella las buenas nuevas de que Cristo se hizo hombre, de que vino, de que se hizo como uno de nosotros, y que vino y murió en la cruz del Calvario para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, de nuestros pecados, de nuestras maldades, de esa lejanía que teníamos del Señor, de ese distanciamiento que teníamos de Dios. La gracia de Dios viene a cubrir una vida. La gracia de Dios es Dios mismo el que viene a acercarte a Él. Es Dios mismo el que viene a rodearte y a traerte hacia su corazón. Nos atrae, al principio estamos tan entretenidos con otras cosas, pero Dios, ¿hacia dónde quiere ir fijando mi atención? A que ahora mis ojos estén puestos absolutamente en Él. Miren lo que dice ahí mismo en el 1 Corintios capítulo 15, en el versículo número 10. Dice la Escritura: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, si soy hijo de Dios, es porque la gracia de Dios ha venido sobre mi vida. Juan 1:12 dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. ¿Quién es el que engendra hijos para Dios? Dios mismo. Dios mismo es el que viene a depositar de su vida en nosotros. Dios mismo es el que viene a llamarnos en pos de Él. Dios mismo es el que nos está llamando en este tiempo para correr a sus brazos y para correr a su presencia. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios ¿en quién? Sino la gracia de Dios en mí. Mire lo tremendo. Nuestro amor es muy limitado. Y realmente nosotros no estaríamos dispuestos a hacer bien a alguien si eso nos costara lo que más amamos. ¿Cierto que no? No estaríamos dispuestos a hacerle bien a alguien si eso nos costara lo que más amamos. Y esto es bien tremendo. Me recuerda una historia que hace muchos años pude compartir, como para ejemplificar un poco y tener un poco de luz acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros, porque no hemos dimensionado lo profundo del amor de Dios que se manifestó en la cruz del Calvario. Y este ejemplo que alguna vez compartí se refería a piensa en tu propia vida y que en el lugar donde tú vives, en el lugar donde tú permaneces, frente a tu casa, hay una persona que se ha convertido en un enemigo acérrimo tuyo, en una persona que no puedes ni ver. La enemistad es tan profunda que cuando tú sales a la calle, él no sale. Y si tú te das cuenta que ese vecino está ahí en la calle, tú no sales. Qué tremendo. No es una enemistad pasajera, una enemistad muy profunda. Una enemistad de años, una enemistad que se ha ido volviendo cada vez más profunda. No me puedo ni ver con ese vecino. Pero de pronto ese vecino que ha sido enemigo acérrimo mío por años, una noche viene golpeando a mi casa y cuando hable está angustiado, gritando, desesperado, que le brinde ayuda. Su clamor no es un simple clamor, es un clamor muy fuerte. Está rogando ayuda. Ese que ha sido mi enemigo está rogando mi ayuda. ¿Qué haríamos nosotros? En un momento de esos, con toda certeza, que le diríamos, claro, ¿en qué le puedo ayudar? Y este que viene, que es su enemigo, apenas ve que tú estás dispuesto a ayudarle, le dice, los que vinieron a tomar mi vida han dicho que la única manera en que yo no muera hoy es que tú entregues a tu hijo, el que tienes ahí dentro, al que amas, para que él sea llevado en mi lugar y así yo recupere la vida. ¿Qué le diríamos a ese vecino? ¿Qué le diríamos a ese hombre que fue enemigo por años nuestros? Oraré por usted, que Dios lo bendiga y lo guarde, y le cerraríamos la puerta, con toda certeza, porque no estaríamos dispuestos a dar por alguien que es enemigo mío, a alguien que yo amo tanto. ¿Cómo voy a dar a alguien que amo por alguien que se ha constituido en mi enemigo? Pero sabe, esa fue la historia de Dios con nosotros. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. La muerte vino a reclamar su lugar. Y vinimos a la puerta del Señor a clamar su ayuda. Y la única forma en que la muerte no gobernara eternamente sobre nuestras vidas es que Dios entregara lo que más amaba. Y para Dios entregar lo que más amaba, me tuvo que amar mucho más a mí. Me tuvo que amar de una manera descomunal, de una manera... Por eso la Escritura dice que el amor de Dios es incomprensible, que el amor de Dios es incalculable, que no puede ser medido, no puede ser medido, porque es que el amor de Dios se extendió en el tiempo. ¿Cuánto es la eternidad? Y el amor de Dios que se manifestó en la cruz del Calvario, cuando Dios dio a su Hijo por nosotros, se extendió hacia la eternidad pasada y se extendió hacia la eternidad futura. ¿Cuánta es la dimensión del amor de Dios? No puedo explicarlo.
No puedo explicarlo. Cuán grande es su amor por mí. No derrite esto el corazón. Pero tantas veces creemos que fue una simple obra, que fue un simple sacrificio y no una entrega que le costó a Dios absolutamente todo por rescatarme, para mostrarme su amor maravilloso, para mostrarme su gracia perfecta. Y es aquí donde lo que Dios manifestó para volverme a unir a Él es su amor. Eso es lo que Dios manifestó. Por eso la Escritura dice, de tal manera amó Dios al mundo. Una decisión que el Señor tomó antes de que el hombre fallara. Por eso la obra de la cruz del Calvario no es el plan B de Dios, porque Dios jamás tuvo un plan B. La obra de la cruz del Calvario siempre fue el plan principal de Dios. Porque antes de que Dios hiciera al hombre, Dios ya sabía que el hombre le iba a fallar. Pero aún así, antes de eso, Dios ya había dispuesto el sacrificio. Y Dios ya había dispuesto el cordero que entregara su vida en favor nuestro. Con amor eterno. Nos amó desde antes de la fundación del mundo. El cordero que fue dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Dice la Escritura. Para quitar esta enemistad que había entre nosotros y Dios, porque nos habíamos constituido en sus enemigos. Nos habíamos constituido en un pueblo totalmente alejado y distante de Dios e incapaces de buscarle a Él. Por eso nos damos cuenta que no es una persona a la que por sus propios medios se hace hijo de Dios, es Dios mismo el que nos hace sus hijos. Al manifestarnos este amor tan descomunal y este amor tan extraordinario, este amor tan glorioso, este amor tan perfecto, este amor tan maravilloso. Es aquí donde se manifiesta el vínculo perfecto que nos une al Señor. Perfecto significa que no hay otra forma de hacerlo, que no hay otra manera más apreciable, que no hay otra manera más coherente, que no hay otra manera más real y más apropiada conforme al plan de Dios que el amor que Dios mismo nos manifestó en la cruz del Calvario. No hay otra forma. El vínculo perfecto es el amor. ¿Y sabe por qué es perfecto? Porque es irrompible. Y qué hermoso. Mire lo que define la palabra del diccionario como vínculo. Vínculo es unidad, unión no material. Es una especie de cadena invisible que une a dos personas. Y es una unión que es indestructible. Mire lo hermoso. Así es el vínculo perfecto que es el amor, que nos une a Dios. Es un vínculo que no es material. Es un vínculo que nos une a Dios profundamente, corazón a corazón. Por eso, la salvación no tiene que ver con simplemente dejar de pecar y ya, dejar de hacer lo malo y ya. La salvación tiene que ver con volver a una relación con Él. La salvación es equivalente a comunión, es equivalente a relación. Dios nos salvó para que volviésemos en comunión con Él, para que volviésemos en una relación íntima con Él. Por eso es el llamado que Dios nos está haciendo, porque aún el mismo pueblo de Dios, lo que más hemos abandonado es la intimidad con el Señor, es la intimidad con Dios, porque tantas veces aún oramos, pero oramos con una lista de cosas. Venimos es con un cúmulo de peticiones. Venimos es como si viniésemos al lugar secreto a darle instrucciones a Dios de lo que debe de hacer. Y no como debiésemos venir con un corazón humilde, sencillo, para decirle al Señor, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Señor, yo te voy a rogar, Señor, que seas tú el que me instruyas, que seas tú el que me hables, que seas tú el que me des dirección, que seas tú, Señor, el que plantes tus caminos, el que plantes tu voluntad, el que plantes tus deseos dentro de mi corazón, el que plantes tus deseos dentro de mi vida. Amados, el pleno del amor de Dios es Jesucristo. Ese es el pleno del amor de Dios. Por eso es el vínculo a través del cual Dios ha decidido unirnos a Él, unirnos a su corazón. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese de tal manera, ¿dónde se manifestó? En Jesucristo.
¿Dónde se manifestó? En su Hijo. La única manera en la que nosotros podemos tener vida eterna es el amor de Dios manifestado a través de la gloriosa vida de Cristo. Y es nuestra actitud y la disposición de nuestro corazón hacia lo que Dios ha hecho, lo que va a diferenciar nuestras vidas. La Escritura, refiriéndose a la crucifixión de Jesús, narra un acontecimiento que es una antesala de algo futuro, porque en la cruz del Calvario se estaba haciendo un juicio. Allí estaba viniendo un juicio. Jesús estaba soportando sobre sí el juicio que debía venir sobre nosotros. Él estaba siendo tratado como un pecador en la cruz del Calvario. Allí, el monte Calvario, en ese momento fue un lugar de juicio. Pero miren lo tremendo. En ese lugar de juicio que fue el monte Calvario, el Señor fue puesto juntamente con dos malhechores, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y esto es una antesala de lo que ha de ser el juicio en el futuro de todos los seres humanos, porque ciertamente la Escritura dice que todos compareceremos delante del Señor, porque está escrito para todo hombre que muera una sola vez y después el juicio, después esté delante de Dios para entregar cuentas. Y allí, en la cruz del Calvario, ahí está Jesús y están dos malhechores. Los dos están exactamente en la misma condición. Los dos están condenados a muerte. Sus hechos han hecho que el juicio que recaiga sobre ellos demande la vida que ellos tenían. Han sido los dos condenados a muerte. Están allí y los dos están frente al Rey de Reyes y están frente al Señor de Señores. Están frente al sacrificio de Dios, al lugar donde Dios está manifestando el pleno de su amor por medio de Jesucristo. La Escritura habla de dos juicios al final. Uno llamado el juicio del gran trono blanco, donde se va a juzgar a todas las personas que despreciaron y rechazaron la manifestación del amor de Dios que es Cristo. Y en el otro lado habla de otro juicio que es el tribunal de Cristo, por el que van a pasar todos aquellos que aceptaron la obra de Cristo en su corazón, que recibieron dentro de su corazón el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo. Y qué tremendo que esos dos ladrones son una antesala de ese juicio, porque los dos, estando en la misma condición, tomaron una actitud totalmente diferente. Vemos a uno tomando una actitud de altivez. No fue una actitud de humillar su corazón. No fue una actitud de reconocer su condición y su necesidad de Dios. No fue una actitud de reconocer que estaba apartado de Dios, que todo lo que había hecho era una evidencia. Su vida era una evidencia de estar alejado de Dios. Sus hechos denunciaban que Dios no estaba gobernando su corazón. Y no sé cómo estén tus hechos ahora. ¿Cómo está la vida en tu casa, en tu hogar? ¿Cuántos hogares cristianos que han venido viviendo y solamente han venido viviendo con un rótulo de ser cristianos o de ser creyentes? El Señor habló allá en Apocalipsis a una iglesia de que tenía nombre de que vivía y estaba muerta. ¿Cuántos hogares que no están viviendo allá al interior comunión, relación, sino que están que no se soportan, peleas, malas palabras, odio, violencia dentro del hogar? Yo te pregunto, ¿qué clase de vida de Cristo tienes cuando estás viviendo de esa manera dentro de tu caminar? Por eso es un llamado de Dios, porque hemos aprendido a vivir muy bien dentro de las congregaciones. Dentro de las congregaciones nos comportamos como personas que buscan a Dios. El asunto es que muchas veces dentro de nuestros hogares no lo hacemos. Si había algo que faltaba en nuestros hogares, eran altares. Oramos en las congregaciones, pero en casa no oramos. Escudriñamos las palabras de Dios cuando nos reunimos y alguien nos instruye, pero en casa no tenemos tiempo para nosotros mismos buscar al Señor. En casa no tenemos tiempo para nosotros mismos tener comunión con Dios.
Y ciertamente nosotros estamos viviendo algo muy superficial y estamos viviendo algo muy aparente. Cuando lo que vivimos con Dios se limita solamente a un lugar donde nos congregamos. Si tu relación con Dios, mi relación con Dios se limita solamente al lugar de congregarnos, nosotros realmente estamos muertos en nuestro corazón. Porque Dios desea es una relación de todo tiempo. Por eso está preparando estos escenarios. La iglesia, qué hermoso como el Señor lo dispuso. La iglesia no es el salón donde nos reunimos. La iglesia somos cada uno de nosotros. Muy diferente que en ese salón se reúne la iglesia. ¿Y cuándo está la iglesia? Cuando todos nosotros estamos ahí reunidos en pos del Señor, en pos de Dios. Pero miren lo tremendo. Dios nos está llevando aquello a lo que llevó a la iglesia en sus comienzos. La iglesia se reunía en las casas y en las casas hacía oración. En las casas perseveraban la doctrina de los apóstoles. En las casas tenían comunión con Dios. ¿Y a qué nos está llevando el Señor? De regreso al diseño original. Que Dios quiere que su vida esté impregnada en nosotros en todo lugar, en toda circunstancia. Y que llegó el tiempo de que nuestros hogares ya no vivan más con la ausencia de Dios, sino que nuestros hogares se llenen de Dios. Porque esto es lo que Dios está disponiendo en este tiempo. Aquellos dos hombres tuvieron una actitud. Uno, una actitud de altivez. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Y cuántos en este momento pueden estar asumiendo una actitud de reto hacia Dios? Si Dios es Dios, que nos saque de toda esta circunstancia y sin que nos pase nada. Y asumimos es una actitud de altivez. Pero ¿cuántos están humillando el corazón y no estamos reconociendo, Señor? Estamos tan alejados de ti, que fue necesario todo esto para que nos detuviéramos de todo aquello en lo que estábamos desbocados y en lo que estábamos corriendo sin un propósito, alejados del propósito y alejados del camino tuyo, aún como ministros, porque tantas veces como ministros nos hemos confiado y nos hemos confiado de que desarrollar el ministerio es tener relación con Dios. Y muchas veces tenemos ministerios muy fructíferos y vidas espirituales secas. Vidas sin el sabor y sin el olor, sin el carácter, sin el aliento de Dios en nuestro corazón. Pero cumpliendo una función dentro de nuestro caminar. Mira lo tremendo, mi amado hermano. Dios mismo otorgó dones a los seres humanos, pero no olvide, un don no es sinónimo de espiritualidad. La Escritura dice que muchos profetizaron en su nombre. ¿Qué tenían el don? Tenían un don y podían anunciar muchas cosas. Otros tenían el don de hacer milagros. En tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y fueron sanados. Estaba fluyendo el don. Oramos por los endemoniados y fueron liberados. Tenían un don de liberación. Pero mire que esos que tenían el don de profetizar, que los que tenían el don de hacer milagros, que los que tenían el don de hacer liberación, un día se encontraron con el Señor y el Señor les dijo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo llamar hacedor de maldad a una persona que estuvo ocupada en su don? Y mire lo tremendo, se ocupó de su don, no se ocupó de Dios. Amado, el centro no son los dones. Bendito Dios si Dios permite que hayan dones, pero el centro no son los dones. Y los dones no son para que nosotros seamos el centro. Los dones fueron dados para mostrar la grandeza de Dios, para que miremos es al Señor, para que le reconozcamos. ¿Qué les dijo el Señor a estas personas con dones? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y ahí conocí significa, es la palabra que se refiere a tener relaciones íntimas, o sea, nunca hubo intimidad entre nosotros. Tenías tiempo para hacer una y otra cosa, pero no tenías tiempo para estar conmigo. Amados, ¿para cuánto hemos tenido tiempo? Por esto es un llamado primeramente a la iglesia, que estamos tan ocupados, tenemos tiempo. Los que son músicos tienen tiempo para ensayar, para producir canciones, para grabar música, para hacer presentaciones. Pero cuando se trata de su relación íntima con el Señor, ahí hay un gran vacío. Y ahí es donde mostramos una altivez. Nos importan más muchas cosas que Dios en nuestro caminar. Muchas cosas son más importantes
que Dios mismo en nuestro caminar. Por eso Dios está poniendo en orden las prioridades de nuestras vidas. Cuando Dios es lo más importante, entonces hacer lo que Dios desea, a honrar a Dios. Porque ya no estaré corriendo a buscar en qué ocuparme, sino que me ocuparé de Dios. Y Dios allí en lo secreto me dirá, me indicará, me guiará, me mostrará. Y entonces todo será de una manera diferente. Ya no pensando en mí, en lo que me dé renombre, en lo que me dé fama, en lo que me dé reconocimiento, sino ya estoy pensando en lo que le dé honor a Dios. El Señor le dijo a aquel hombre: yo honro a los que me honran, mas los que me deshonran serán tenidos en poco. A los que me desprecian específicamente, dice ahí la Escritura. O sea, los que no valoran están conmigo, los que no desean estar junto a mí. ¿Dónde se produce una transformación gloriosa de mi vida? Es en su presencia. La Escritura dice que allí, viendo su rostro, su gloria como en un espejo, somos transformados por la acción de su Espíritu en nuestras vidas. Es ahí en lo íntimo donde Dios me va cambiando a su imagen, donde Dios me va haciendo a su semejanza, donde Dios va podando y cercenando de mi corazón tantas cosas a las que estaba pegado, y me va pegando a Él con todo el corazón y con todas las fuerzas. Qué tremendo, porque este es el llamado que Dios nos está haciendo, y es la invitación. ¿Quién es el pueblo de Dios? Sino el pueblo al que Dios está llamando a la intimidad. ¿Quién es el pueblo de Dios sino el pueblo al que Dios está llamando a una relación? ¿Quién es el pueblo de Dios sino el pueblo al que Dios está llamando a comunión? Mira lo que dice Hebreos 11:6, y te vas a dar cuenta de algo, a lo que Dios nos está llamando. Cuando su gracia empieza a cubrirnos, nos empieza a traer en pos de Él. Aquel hombre que estaba junto a la cruz humilló su corazón. Y lo que Jesús tenía para ofrecerle en la cruz del Calvario solamente era la sangre que estaba derramando. Y eso fue lo suficiente para que aquel día aquel hombre pudiera estar en el paraíso con su Creador. Fue lo que hizo posible de una manera extraordinaria, que aunque ese hombre ya no tuviera más días de vida sobre la tierra, sí iba a tener una vida colmada de eternidad, de vida eterna dentro de su ser. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hebreos capítulo número 11, en el verso 6, mira lo que dice la palabra del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En otras versiones dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es real, que Él es verdadero, y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero no olvide, amado, para eso necesitamos oír a Dios con el corazón. Porque podemos pensar que buscamos a Dios, pero ¿cuál es el galardón que estamos buscando? ¿Cuáles son las cosas que estamos buscando cuando estamos buscando a Dios? No olvide, amado, que la fe muchas veces las hemos enfocado en las cosas, pero no en la realidad para la cual nos fue dada. Pues ella nos fue dada para que podamos verlo a Él. Para eso nos fue dada la fe, para que lo podamos apreciar, para que lo podamos conocer, para que lo podamos tener a Él. Mira lo hermoso. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que no hay nadie más real que Dios, y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el galardón de los que le buscan? Él. ¿Cuál otro galardón? No hay fuera de Él. El galardón de los que le buscan es Él, que yo lo busque y Él me deje verlo, que lo busque y me deje conocerlo, que en esa búsqueda me deje palparlo, me deje entrar en contacto con Él. Y cuando entramos en ese contacto con Él, mire lo que dijo Asaf el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Cuando entró en contacto con Dios dijo: lo único que quiero es a ti, y mientras viva en la tierra, lo único que quiero en la tierra es a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, no quiero correr tras ninguna cosa, quiero correr es tras ti, quiero correr es tras tu corazón, quiero correr es tras lo que tú eres, quiero correr es tras ese ser maravilloso y extraordinario que tú eres para con cada uno de nosotros.
para con cada una de nuestras vidas. Mira, te voy a mostrar algunos versículos y me gustaría que los apuntes, que tomes nota y los medites con tiempo. Y te vas a dar cuenta que el galardón de los que creen en el Señor es el Señor mismo. Y hacia allí es donde Dios nos está dirigiendo. Porque hemos puesto la fe en el Señor para buscar muchos tesoros. Y hemos terminado prostituyéndonos en nuestro corazón. Pero no es lo que Dios desea. Mire lo que dice Salmo capítulo número 16, versículo número 5 y 6. Mira lo hermoso. ¿Cuál es el galardón nuestro? ¿Cuál es el premio nuestro? ¿Cuál es la riqueza nuestra? Sino el Señor. Pero como esto no es una realidad en la iglesia, por eso Dios nos está llamando ahora a apartarnos de tantas cosas para que entendamos en este tiempo cuál es la riqueza de nuestro corazón, cuál es la riqueza de nuestra vida. Que la riqueza de nuestra vida no son ni siquiera los dones. Los dones terminan siendo una añadidura. Los dones terminan siendo una añadidura a nuestras vidas, pero realmente lo esencial en nuestro corazón es Él. Mira lo que dice el Salmo 16, 5, 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Pero mire lo que dice el verso 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. En el verso anterior dijo que Jehová es la porción de mi herencia. Y ahora estás clamando, me ha tocado la mejor de las herencias, la mejor de las porciones. ¿Se da cuenta hacia dónde me dirige la fe? A que todo el anhelo de mi corazón sea Él. A que todo el anhelo de mi corazón sea Él. ¿Para qué me hace Dios hijo de Dios? Sino para que lo anhele a Él, para que lo desee a Él. Salmos 73, 26. Mira lo que dice de una manera tan hermosa, tan hermosa. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi porción es Dios para siempre. Qué hermoso. Eso me derrite el corazón. Eso hace que mi corazón se estremezca cuando me doy cuenta que me ha tocado la mejor porción que es Él. Lo mejor. O sea, el excelso. Haciéndome partícipe de Él, de su vida, de su naturaleza. Haciendo que Él sea para mí el mayor tesoro. ¿Para qué somos hechos creyentes? Sino para que Él sea el mayor tesoro de mi corazón. Salmo 142, en el verso número 5, 142, 5 dice, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Mire lo hermoso, ya no está hablando de una esperanza allá en el cielo, está hablando de lo que acontece en la tierra. ¿Cuál es mi porción? ¿Cuál es mi galardón? ¿Cuál es mi regalo aquí en la tierra, Señor? Tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Lamentaciones, capítulo número 3, versículo número 24. Solo tomé algunas porciones, pero mire lo claras y los contundentes. Mire lo hermoso que en medio de todo lo triste que aconteció en los escenarios que narra Lamentaciones, mire lo que expresó el salmista, lo que expresó Jeremías el profeta. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Ezequiel capítulo 44, 28. Acompáñenme allí, porque esta versión nuevamente nos deja ver con mucha claridad que la fe me lleva a creer lo real que Él es, pero también me lleva a buscarlo, porque Él es el galardón para mi corazón. Él es el regalo para mi vida. Dice Ezequiel 44, 28. Y habrá para ellos heredad. Qué hermoso. Yo seré su heredad. Las palabras son palabras que hacen estremecer el corazón de una manera tremenda. Si tú estás en la búsqueda de cosas terrenales, simplemente serán palabras que retiñan tu oído.
Pero si has empezado a ser inquietado en la búsqueda de Dios, estas palabras empiezan a estremecer tu alma, empiezan a estremecer tu espíritu, cuando empiezas a darse cuenta hacia dónde Dios te está dirigiendo, hacia dónde Dios te está llevando, sino hacia Él, a su propio corazón. Y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad. Pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. Qué hermoso. Esto no son palabras cualquiera. Son palabras del corazón de Dios. Donde Dios desea que todo lo que yo quiera abrazar sea Él. Que todo lo que yo quiera tener sea Él. Y esa es la convocatoria que Dios nos está llamando a hacer. Hebreos 12, 1 y 2. Ya casi vamos a terminar por hoy. Pero es importante que podamos, con todo el corazón, dejar claro toda esta porción, el pueblo de la heredad de Dios. Y mire lo hermoso en Hebreos capítulo número 12, versículo número 1 y 2, cuando nos habla de la fe. Y dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el verso número 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estas palabras son muy, muy hermosas, porque si hay alguien que me puede mostrar el camino de la fe, es Cristo. Si es alguien que me puede aclarar y dar mucha luz sobre el camino de la fe, es Cristo mismo. Porque como dice aquí en el verso número 2, primero, porque es que la fe se originó en Él. De Él procede la fe. Y en Él se palpó la realidad de esa fe. ¿Y cómo se palpó esa realidad? Los ojos de Jesús nunca estuvieron puestos en algo diferente o en alguien diferente que no fuera el Padre. Todo el tiempo que Jesús estuvo sobre la tierra siempre expresó: yo no hago nada por mí mismo, lo que veo hacer al Padre. ¿Dónde tenía la mirada? ¿Dónde tenía el corazón? ¿Con qué estaba conectado el Señor Jesús? Con el Padre. Y cuando nos habla de la fe, nos está hablando de eso. La fe nos conecta con Dios, con que Dios sea nuestro anhelo, con que Dios sea nuestro deseo, con que Dios sea nuestra seguridad, nuestra confianza. No había algo diferente que Jesús deseara, sino al Padre. Y mire lo que dice ahí en el verso número 2. Enfrentó el sufrimiento y el dolor que experimentó en la cruz con una esperanza maravillosa: estar de regreso al Padre. Porque una vez culminara la obra de la cruz y pasara todo ese sufrimiento extremo allí en la cruz del Calvario, regresaría nuevamente para estar junto al Padre. Vuelva y léalo conmigo el verso 2. Puestos los ojos en Jesús. ¿Quién realmente nos ha enseñado el camino de la fe? Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor, de quien procede, y el consumador, quien realmente hizo vida la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál es ese gozo? Estar nuevamente junto al Padre. De manera que él vivió todo el tiempo, fue con los ojos puestos en ¿quién? En el Padre. ¿Cómo debemos vivir nosotros? ¿Cómo, si somos hijos de Dios, vamos a ser conformados a la imagen de Cristo? Y si Cristo tenía todo el tiempo los ojos en el Padre, ¿dónde debemos tener nosotros la mirada? Si somos hechos hijos de Dios. Por eso estamos hablando de un pueblo, no cualquier pueblo. Porque una cosa es que yo diga que soy cristiano, y otra cosa es que esa vida de Cristo esté fluyendo en mí. La vida de Cristo, ¿a dónde me lleva? A poner todo el corazón en el Señor. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de Jesús? Estar nuevamente con el Padre. ¿Cuál es el gozo puesto para nosotros? Que Él es nuestro galardón, que Él es nuestro tesoro, que Él, despojarnos del pecado, despojarnos
de lo que nos asedia es despojarnos de todo aquello que nos haga quitar la mirada del Señor, de todo aquello que estorbe, de todo lo que ponga en peligro mi relación con Dios. Todo eso debe ser hecho a un lado. Es lo que nos permite ver esto en el camino de la fe. Todo lo que ponga en peligro mi relación con Dios debe de ser hecho a un lado. Porque para nosotros lo más importante es ¿quién? Es el Señor. Terminemos con esta cita de Amós, capítulo número 6, versículo número 1 por hoy. Amós, capítulo número 6, versículo número 1. Este llamado tan actual y tan presente y tan ajustado a lo que Dios está haciendo con nosotros. Amados, ¿estamos escuchando el corazón de Dios? Estamos escuchando que Dios, más que querernos hablar del COVID-19, nos quiere hablar es de Él. Yo quiero acercarme a Dios. ¿Y qué es lo que quiero que me hable? Pero cuando me acerco a Dios, encuentro que Él me quiere hablar de Él, de su amor, de su carácter, de su naturaleza, de todo lo que Él es. Cuando Él me empieza a hablar de todo eso, ¿de qué queda cautivo mi corazón? De Él. Todo Él. Dice el libro de Cantares, todo Él se vuelve deseable para mí. Todo Él se vuelve codiciable, desde la cabeza hasta los pies, todo en Él se convierte en un anhelo para mi corazón. Esa es la iglesia que Dios quiere levantar. Ese es el pueblo de Dios, ese pueblo especial, es ese pueblo. Por eso el llamado es este. Mira, mi amado hermano, Amós capítulo 6, verso 1 al 3 dice, venid y volvamos a Jehová. Es el llamado. ¿Cuál es la voz que Dios está haciendo y extendiendo en este tiempo? Venid, volvámonos al Señor. ¿De quién hemos estado distantes? ¿De quién hemos estado alejados? Venid, volvamos a Jehová. Porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Mire lo que dice el versículo número 3. Mire este milagro tan extraordinario del que el Señor está hablando. De pasarnos de muerte a vida. Y si Dios nos pasa de muerte a vida, el verso siguiente, ahí en Amós capítulo número 6, dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién. ¿Se da cuenta qué es ser cristiano? Conocer y proseguir en conocer a Jehová. Conocimiento que no termina. Un conocimiento que todos los días, entre más conoces de Dios, más te das cuenta. Entre más conoces de Dios, te das cuenta que hay un mar infinito para conocer al Dios creador, al Dios de los cielos, al Dios indescriptible, que no puede ser explicado, pero que ha decidido darse a conocer. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia temprana y la tardía. Amados, venid, volvámonos al Señor, conozcámosle y prosigamos en conocerle. Como dice acá, el alba, el día empieza muy oscuro, pero se va despejando y se va despejando hasta que llega al clímax, hasta que llega al cenit del día, donde la luz está alumbrando en lo más potente. Así Dios quiere llevar a su pueblo. Empezamos no conociendo nada de Dios, pero Dios va a ir alumbrando nuestro camino, y en su luz veremos la luz. Él va a ir alumbrando nuestro camino para dejarnos ver quién es Él, para dejarnos ver cómo es su corazón, para dejarnos ver ese de tal manera amó Dios al mundo, cómo me ha amado el Señor, y que me ha traído para que lo que me una al Señor sea ese amor. Y el amor lo que hace es que haya una entrega total, absoluta, una entrega incalculable del corazón al Dios de los cielos. Te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos. Medita por unos cuantos segundos, por unos cuantos momentos, mientras vamos orando
¿Qué es lo que estoy buscando en este tiempo? ¿Qué es lo que he estado persiguiendo? ¿En qué es lo que he estado perseverando? ¿Qué es lo que está ardiendo en mi corazón? Y que podamos escuchar el llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros, porque es un llamado para todos los ámbitos. Tanto para nosotros los que nos reunimos, escuchamos la palabra cada semana, como para aquellos que están lejanos, un llamado para todos, un llamado general. Venid, volvámonos a Jehová. Él hirió, pero Él vendará. Él permitió una situación para dejarnos ver el vacío que hay en nuestro corazón. Pero ese vacío lo quiere vendar es con su presencia, con su vida misma. Él no mandó a alguien a cubrir la herida de su pueblo. Él mismo vino a cubrirla con su propia vida. Y es lo que Él desea venir a hacer, venir a cubrirnos con su propia vida. ¿Te das cuenta? Este regalo maravilloso, que es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos como galardón en nuestras vidas, es a Él mismo. Que este pueblo nos demos cuenta que Él es la porción de nuestra herencia, que Él es el regalo de nuestro corazón, que Él es la posesión nuestra, que Él es la fuente que sacia nuestra sed, que Él es el alimento que llena nuestra vida, y que Dios nos está llamando es a que prosigamos en conocerlo a Él, que entre más le conozcamos, más cautivos quedamos por Él, menos nos interesan las demás cosas. Entre más conoces de Dios, menos quieres ambicionar cosas en este mundo. Entre más conoces de Dios, menos cosas de esta tierra quieres, porque lo quieres a Él, porque Él se convierte en tu tesoro. Pero esta realidad no ha acontecido en nuestras vidas. Por eso Dios nos está llamando: venid, volvamos al Señor, porque es un volver a ese arder en el corazón. Señor, clamamos tu perdón y clamamos tu limpieza. Clamamos, Señor, que nos podes, Señor, de todas las cosas, Señor, que en nuestro corazón son un impedimento para que nosotros, Dios, vivamos apasionadamente contigo, Señor. Por favor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor, toca nuestros corazones y ensánchalos y danos luz y entendimiento para entender que tú eres nuestra porción, para entender que tú eres nuestra herencia, para entender, oh Dios de los cielos, que tú eres nuestro galardón, que tú eres nuestro especial tesoro. Bendito Dios de los cielos. Señor, gracias por esta obra tan preciosa. Gracias por tus palabras, Señor. Necesitamos oír. Son las palabras que nos atraigan hacia tu corazón. Las palabras que nos lleven a desligarnos, Dios, de todo lo que nos hemos apegado. Y que ahora, Señor, nos lleven a estar íntimamente pegados a ti, Señor. Ruego por mis hermanos, ruego porque les toques el corazón, ruego porque hagas tu palabra vida en nosotros y nos despiertes en un fuego apasionado por ti, Señor. Padre, gracias por tu amor y bendición, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amados, meditemos en todas estas cosas tan importantes para nuestra vida. Así que les envío un abrazo y mañana nos vemos nuevamente 5 de la tarde. No olviden, hemos sido llamados para ser íntimos del Señor. Dios los bendiga grandemente.